Hermosa su presencia. Hermosa. Amén. Le damos gracias al Espíritu Santo porque es Él el que en el nombre de Jesús permite que podamos vivir estos momentos. Y justamente hoy vamos a hablar bajo el título Bajo la guía del Espíritu Santo. Esta es la palabra que hoy vamos a compartir juntos. Y dice la palabra, Jesús hablando, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuántos quieren saber las cosas que habrán de venir? Tenemos curiosidad, queremos saber cuáles son las cosas que habrán de venir. Tranqui, no tenés que ir a ningún lugar, no le tenés que preguntar a nadie. Acá Jesús le hablaba a sus discípulos y les decía que el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, dice que nos iba a guiar a toda verdad. Viste que Jesús, una de las formas en las que se definió, uno de los nombres con los que se denominó a sí mismo, dijo, yo soy la verdad y la vida, ¿no? Entonces dice que, claro, cuando viniera el Espíritu de verdad, su Espíritu, dice, Él nos guiaría a toda verdad. En el mundo hay perdición, hay mentira, hay ficción, pero Él nos guiaría a toda verdad. Y nos da una garantía. Dice, Él no va a hablar por su cuenta. Él va a hablar lo que escucha, las conversaciones del trono, las conversaciones del aposento de Dios, del salón del trono. Esas conversaciones es lo que Él va a venir a transmitir. Por eso esta palabra hoy nos convoca a independizarnos del pecado y a ser cada vez más dependientes de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a tomar ese desafío? Yo sé que es difícil, porque es una lucha que te va a llevar toda la vida, pero un día tenés que tomar la decisión y espero que este sea el momento en el que vos y yo podamos tomar esa decisión. Somos independientes del pecado, pero somos cada vez más dependientes de Dios. Estas palabras que yo te acabo de mencionar, Jesús no las dio en el contexto de las multitudes. Jesús se las habló en el contexto del grupo pequeño de discípulos con los que Él tenía intimidad. ¿Y por qué? Porque esta era una verdad muy poderosa. Tal vez no era tan emocionante, pero era una verdad que traía la seguridad que si obedecíamos, si hacíamos su obra, tendríamos la victoria porque estaríamos haciendo el plan que el Padre había pensado para cada uno de nosotros. ¿Sabes qué? Hay algo que yo veía, ¿no? Él tenía plena conciencia, Él sabía, Jesús sabía lo que habría de venir, porque a esta altura, ya está, son las conversaciones que Jesús tuvo en la última cena, en el aposento alto. En esa misma madrugada, Él marcharía hacia el Getsemaní y haría ese acto de entrega, de humillación, donde dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Esta es la noche en la que Jesús dice, yo sé lo que viene, yo sé que los van a perseguir, yo sé que el mundo los va a querer callar, yo sé que el diablo va a tratar de que enmudezcan, de que el pecado y la oscuridad reinen. Yo necesito decirles algo para que cuando todas estas cuestiones ocurran, cuando ocurra la persecución, cuando ocurra la muerte, cuando ocurra el desprecio, cuando ocurran los encarcelamientos, mis discípulos
puedan cumplir con el plan eterno de predicar esta buena noticia a toda criatura. Él tenía plena conciencia que los días que iban a venir iban a ser duros, muy duros, muy duros, cargados de temor, cargados de confusión. Claro, no iban a entender qué era lo que estaba pasando. Ese maestro que había caminado con ellos, que le había cambiado la vida durante 3 años, a quien ellos vieron que hacía milagros sorprendentes, de repente cae en manos, como él mismo lo había profetizado, cae en manos de los hombres. Él deja que los hombres lo prendan, que los hombres lo torturen, que los hombres lo crucifiquen. ¿Por qué? Porque él necesitaba morir en la cruz, estar en una tumba y al tercer día resucitar. Él cumplió con su palabra, pero claro, los discípulos se llenaron de incertidumbre porque muchos de ellos, aunque vivían con Jesús, me encantó lo que oraba Gaby hace un rato, dice, bienaventurados, benditos aquellos que te escucharon decir estas palabras. Estas palabras fue tan cierto que hubo un momento en ese grupo en que Jesús hizo lo que yo, hoy me estás escuchando a mí, pero los discípulos lo escucharon a Jesús, escucharon de la boca de Jesús esto. Y lo que nosotros bendecimos hoy, que palabra por palabra lo que fue anunciado por Jesús se está cumpliendo. Estos son los últimos tiempos y tal como Jesús lo dijo, son tiempos difíciles, son tiempos de oscuridad, son tiempos de incertidumbre, son tiempos de confusión. Y déjame decirte algo, se va a poner cada vez más oscuro. Decirle al de al lado, hey, avivate, porque cada vez se va a poner más oscuro. Pero hay una promesa y hay una seguridad que en medio de toda esa oscuridad nosotros tenemos un espíritu de verdad que vendría y nos diría todas las cosas y nos indicaría qué es lo que tenemos que hacer. Si tenemos el favor del Padre, no importa lo que venga. No importa lo que venga, si estoy en pacto con el Padre, lo que venga. Como decía David, aunque ande yo en valle de sombra de muerte, ¿qué decía David? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara, la palabra, y tu callado me infunden aliento. Así que esto es lo que nosotros, los cristianos, los discípulos, nosotros somos esos discípulos que Jesús tuvo biográficamente hablando. Hoy somos nosotros los que estamos construyendo y cumpliendo con su plan. Somos discípulos de Jesús. Levanta tu mano derecha y decís, somos discípulos de Jesús. Y así como Él estuvo con ellos, así Jesús estará con nosotros en cada situación. Nos guiará, nos lo hará saber, nos hará saber en cada encrucijada, aun cuando venga la persecución, porque ciertamente la persecución va a llegar. Y uno dice, ay, pero me está tirando una pálida. No, te estoy recordando lo que dice la Escritura. La Escritura no era para ellos, tuvo ya un cumplimiento histórico cuando los persiguieron a ellos. Pero en los tiempos finales también va a haber persecución. Y nosotros, aferrados a su palabra, sabiendo proféticamente el tiempo que nos espera, nos preparamos para resistir la persecución, la adversidad y en realidad al estar unidos a Cristo, nosotros como ellos tenemos una salida, las palabras que Jesús les había hablado. Así como les dijo a ellos,
Estas cosas les digo para que cuando les pase, sepan que yo ya se los avisé. Esto es lo que Jesús hoy está haciendo con cada uno de nosotros. Nos está recordando que la Biblia ya habló que los últimos tiempos serían tiempos difíciles. Dice, en el mundo tendrán aflicción, pero ¿qué dice? Confíen. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Porque estamos confiando en el que venció al mundo y al diablo. ¿A qué nos guiará entonces el Espíritu en medio del caos? Lo primero a lo que nos va a guiar es a practicar el acuerdo. Agarrale la mano a tu hermano de izquierda a derecha, apretásela. No se la sueltes. Decile, hermano, te bendigo, hermana, te bendigo. Nada nos va a separar, decile. Nada, nada. Aunque a veces me enoje con vos, te voy a pedir perdón, pero nada nos va a separar. Amén. Somos distintos, pero Cristo es uno y es Cristo quien nos une. Y no conozco a nadie fuera de Cristo. Amén. ¿Cuántos están decididos a que esto suceda? Amén. Porque este fue el éxito. En medio de los martirios, de la persecución, los discípulos pudieron cumplir con el plan perfecto de Jesús y extender el Evangelio. Mirá, no había colectivos, no había aviones, no había nada. Y los tipos llegaron de Jerusalén, Italia, España. ¿Cómo hicieron? Y el poder del acuerdo, el poder de la fe, la entrega de menospreciar la vida hasta la muerte. Amén. Gloria a Dios. Ahora, acuerdo es una palabra como muy grande. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que decir acuerdo es como una palabra grande, ¿no? Y que es difícil de lograr? Estamos lamentablemente atravesando, sin irnos muy lejos, acá en nuestra nación, en los desacuerdos feroces que hay y cómo se pelean y cómo se tiran y todo el mundo, uno habla mal del otro y trata de demostrar cómo el otro está equivocado y de ver cómo puede ensuciar. Eso se traspasa no solo en la política, eso está aún en los hogares instalado, las peleas. No, yo no estoy de acuerdo, tiene que haber algo que nos guíe, tiene que haber algo que nos unifique. Nuestra fe en Cristo Jesús nos debe unificar a todos. Ahora mirá lo que Jesús les decía. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. Volvé a agarrar a tu hermano y decile, nos conviene estar de acuerdo para que el Padre responda nuestras oraciones. Nos conviene estar de acuerdo. Ahora, el Padre nos indica practicar el acuerdo en dos dimensiones. La primera es con Dios, eso siempre, ¿no? Cuando yo tengo que estar de acuerdo con Dios, ¿cómo estoy de acuerdo con Dios? Apartándome del pecado. Cualquiera que aunque venga a la iglesia, vaya a la célula, todo lo que digo siempre, o sea, todas las actividades, evangelismos, todo bien, no sirven de nada si vos seguís pecando. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo con Dios que se parte. Cuando a nosotros nos toque dar cuentas delante del tribunal de Cristo, los que hayamos llegado hasta ahí, ¿no? Porque los que pecan y pecan y pecan, van a tener que esperar hasta el juicio del trono blanco después. Pero en realidad
los que seamos salvos y tengamos que partir antes de lo que está anunciado, vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo, que es para recompensa, donde el Señor nos va a premiar por cada una de las cosas que hicimos y por ahí, digo yo, nos va a dar algún tirón de orejas y nos va a decir, pero yo te di todas estas oportunidades, ¿por qué no hiciste nada? ¿No? Y uno va a decir, ¿ves? Por eso la corona, porque dice la Biblia que va a haber una corona, yo quiero una bien linda. A mí me gustan las esmeraldas, así que yo fantaseo con que Dios en mi corona va a ver, porque es un chiste esto, no es una herejía, por favor, es un chiste, simplemente en familia. Yo entiendo el cielo como un estado de plenitud total y donde uno realmente no va a tener necesidad de nada y todas las fantasías, gustos, todo lo espiritual que siempre soñé, lo voy a poder experimentar. Ahora, vos fíjate que el Señor les dice que va a depender todo del acuerdo. O sea, vos pedís, pero estás peleado con medio mundo en la iglesia. No te llevas bien con nadie en la iglesia. Hace así. No hay nada. Dice si 2 o 3 se ponen de acuerdo. ¿Y por qué dice 2 o 3? Yo podía ver que 2 o 3 es la mínima expresión del acuerdo. 2 o 3. La mínima, con una expresión mínima de acuerdo, Dios está proclive a contestar nuestras oraciones. Entonces nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios en primer lugar, con los hombres y también tenemos que estar de acuerdo con su palabra. ¿Y cómo se va a ver eso? Y se va a ver a través de nuestro testimonio, sencillito. Si yo digo ser cristiano, pero miento, pego, no sé, soy un desastre en el trabajo, no cuido a mis hijos, no sé, X, lo que sea, claramente mi testimonio está gritando fuertemente y no deja oír lo que yo estoy predicando con mi boca. ¿Por qué? Porque yo digo algo y hago otra cosa. ¿Conocen a alguien así? ¿Y cuesta decir y hacer lo que digo? ¿Cuesta o no cuesta? Mirá cómo se callan, son re pícaros. Necesito una valentía de la confesión. Cuesta que nuestros hechos concuerden con la palabra de Dios que yo hablo, ¿sí o no? A mí me cuesta, como dice mi nieto, una banda, abuela. A mí me cuesta una banda. Así que estimo que a ustedes no son diferentes a mí. Les debe costar. Pero el Señor quiere que nos esforcemos, el Señor quiere que practiquemos el acuerdo y Él nos va a dar las fuerzas. Fíjate la clave, dice Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahí estaba el secreto de Jesús, el poder de Jesús se fundamentaba en que Él comía, o sea, se alimentaba de hacer la voluntad de Dios. Sus deseos, sus planes, expresados en la palabra, es lo que nos nutre. Cuando yo leo la palabra y siento ese calor por dentro, pero cuando la practico, ahí es donde crezco, ahí es donde me fortalezco, ahí es donde mi vida puede cambiar haciendo la voluntad de Dios. Eso, cumplir, obedecer su palabra, obedecer sus deseos, me fortalece en mi hombre, en mi mujer. En realidad la Biblia no habla de mujer interior, habla genéricamente, dice en el hombre interior. Tócate el pecho. Esto es lo que tengo que fortalecer.
es esto. Este es un tiempo donde Dios está haciendo algo. No te apresures, medita en esto. Es el hombre interior lo que te va a conducir a hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo que Jesús había descubierto. Por eso podía decir, mi comida es hacer la voluntad de Dios y que acabe su obra. Con los hechos, dando testimonio de las palabras, no negándolas. Lo que te decía recién, ¿no? A veces predicamos y después hacemos cualquier otra cosa. Y la gente no es tonta, la gente por ahí no nos dice nada, pero se da cuenta. Y claro, la próxima vez que le queremos predicar, ¿qué hacen? No nos va a creer, porque nosotros estamos desdiciendo con nuestros hechos lo que afirmamos con nuestra boca, teniendo un carácter acorde al Dios que digo adorar. ¿Cómo era Jesús? Era apacible, amable, misericordioso, ocupado de todo, fuerte, valiente. Mi pregunta, la que me debo hacer a mí mismo, ¿estoy reflejando ese carácter? Leyendo la palabra, yo estoy poniendo en mí esas características, estoy luchando para que el fruto del Espíritu Santo, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, la templanza, sean lo que se note, sean lo que resalte en mi vida. ¿Lo estoy haciendo o solo predico con mi boca? Una vez hubo un pastor que decía que si es necesario, prediquen. Porque en realidad él venía explicando que primero tenemos que hacer como hacía Jesús, primero tenemos que mostrar. Y si es necesario, prediquen. Necesitamos entender que no tenemos un evangelio de palabras, tenemos un evangelio de poder. Y ese poder no es únicamente para hacer milagros sobre otros. Ese poder es el poder que transforma nuestras vidas por completo. Ahora, mirá también lo que afirmaba Jesús. Dice, mas no ruego solamente por estos. Esta era una oración que en Juan 17 Jesús hace con el Padre. Dice, mas no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mirá, Dios tiene preparada gente, escuchá bien, para que crea en Él a través de tu ejemplo y de tus palabras. ¿Cuántos toman eso? Levanta tu mano y decís, yo voy a predicar, porque hay una bendición y hay gente preparada para que yo le predique. Hay gente preparada, ya están preparados. Dios ya preparó, Dios ya abrió su corazón y te vas a sorprender, porque cuando vos le empieces a hablar, la persona te va a decir sí. Y no es porque vos sos un genio o una genia, es porque Dios preparó los corazones y vos esta noche te diste cuenta y obedeciste y fuiste y le predicaste. La iniciativa siempre es de Dios. Nosotros tenemos que hacer como Jesús, obedecer, ser obedientes. Necesitamos entender que Él ruega no solo por nosotros, sino por los que han de creer. Y mirá lo que afirma, para que sean uno. Acuerdo, decí acuerdo. Para que seamos uno, para que seamos uno. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú
me enviaste. Y está describiendo la iglesia, ¿sí o no? Gente que son discípulos, que le creen a Él, que se esfuerzan, que obedecen, que van por otros y que luego lo que hacen es unificar y traerlos para que sean uno en la comunión del cuerpo. Glorioso es el momento en el que vemos, ¿cuántos se alegran cuando le predican a alguien y de repente lo ven entrar por esa puerta? Creo que hay pocas cosas que nos alegran tanto la vida como cuando le predicas a alguien y de repente lo ves llegar a la reunión, o lo ves que llega a la célula, o lo ves que viene al encuentro y vos decís, gloria a Dios, porque sabés el poder, el potencial que hay en encontrarse con Cristo con un corazón sincero. La clave es morir al egoísmo. Codea al otro y decía, aflojá con el egoísmo. Y unir voluntades. Morir al egoísmo y unir voluntades. Lo segundo que vamos a decir para vivir bajo el control del Espíritu es buscar vivir una vida en santidad. Y acá hay un principio, viste, que lo sabemos de memoria desde el Génesis. O sea, Pablo lo extrae y dice, sin santidad que nadie verá al Señor. O sea, de tapa a tapa en la Biblia, lo que yo te decía la vez pasada, a Dios no le podemos meter goles, no podemos. Dios cuando nosotros fuimos ya vino 1.000.000 de veces. Entonces Él sabe que estás ahí, pero no estás luchando lo suficiente. Hebreos capítulo 12 dice, todavía no habéis peleado hasta la sangre contra el pecado. ¿Y qué quiere decir? ¿Que me tengo que matar? No, quiere decir que la sangre es el símbolo de la vida. Dice, deja tu vida, perdé tu vida, como les decía Jesús. El que quiera ganar su vida, ¿qué? La perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La ganará. Y esto es lo que tengo que hacer, porque cuando yo quiero que esta palabra sea una realidad en mí, me encuentro con el pecado. Y entonces es ahí donde yo tengo que aplicar lo que dice Hebreos. Tengo que contender hasta la sangre en contra del pecado. Es vida o muerte, es vida o muerte. El pecado te mata. El pecado te mata. Decile al de al lado, dale, decile, no, pero no te rías porque le estás diciendo que se va a morir. Decíselo seriamente. Ahora, cuando nos apartamos intencionalmente del pecado para estar consagrados a Él, eso es santidad. Santidad no es una lista de cosas que no puedo hacer. Santidad es, me aparto para ser únicamente utilizado por Él. Dice, pero yo os digo que cualquiera, este Jesús, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esta es una charlita, así como para entrar en calor, que Jesús tuvo un rato antes de predicar el Sermón del Monte. Para que te des una idea, ¿cuál es la idea de santidad que Dios tiene, que es muy diferente a la que tenemos nosotros? Porque nosotros buscamos, bueno, sí, mirá, no lo hagas más, porque... No, Jesús, viste, de una le dice, mirá, si vos por mirar generás emociones incorrectas
y mirás a una mujer y esa mujer te gusta, aunque no le digas nada, yo te digo, no es como eran los hebreos, si no le dijo nada, acá no ha pasado nada. No, aunque no digas nada, yo te digo que ese que miró y codició ya adulteró en su corazón. ¿Qué te parece? ¿Qué te gusta más, la ley de Moisés o la ley del Evangelio? Porque yo quiero la ley del Evangelio, pero tenés que saber que, viste, es tolerancia cero. Decí, la ley del Evangelio es tolerancia cero con el pecado. Hago todo bien, un pecado, listo, se rompió todo lo que hice bien. No pasa, es así. Tengo que recuperar el estado de gracia. Amén. Dios es compasivo, es amoroso, pero el pecado es algo que arruina y que te va a terminar matando espiritualmente. Recordemos que seguimos y adoramos a un Dios que según la Biblia es 3 veces santo y que se lo proclama santo, santo, santo. No es casualidad, pero se lo proclama 3 veces santo. Entonces yo no puedo como un pecador servir o pretender ser alguien de confianza o ser un íntimo de un Dios 3 veces santo, flojo de papeles en algunas áreas. ¿Sí o no? ¿Entienden lo que estoy hablando o quieren que sea más teológica? Porque yo trato de ayornarlo al lenguaje popular, pero si ustedes quieren yo hablo Reina Valera 1960 y digo, cuidado hermano, porque la concupiscencia está en todos nosotros, activa. Y el diablo está como león rugiente, buscando a ver a quién se puede devorar. Los músicos si quieren subir. Entonces, mirá lo que dice, mirá lo que Pablo le va a decir a Timoteo. Timoteo había sido levantado, el discípulo de Pablo, desde que era adolescente, había hecho viajes misioneros con él. Era tremendo y es levantado como pastor en la iglesia de Éfeso. Ese libro que nos encanta, el libro de los Efesios, el pastor de la iglesia de Éfeso era Timoteo, el discípulo amado del apóstol Pablo. Y fíjate lo que le dice, el consejo. Le dice, quiero pues que los hombres en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Fíjate esto. Nosotros, ay no, yo me voy a juntar para la intercesión. Yo me voy a juntar para la intercesión. Ponete a cuentas con Dios. Ponete a cuentas con Dios. Si no te podés conectar a los 20 chats de intercesión que tenemos, podés venir el miércoles al culto de intercesión, pero acá el apóstol Pablo está marcando la verdad de la milanesa. Dice que la oración que Dios va a escuchar es la que hacen aquellos que no tienen ira, que no están enojados, ni tienen contienda en el cuerpo de Cristo. Acá el apóstol Pablo se lo decía a su hijo espiritual, que era el pastor de la iglesia de Éfeso, para que de esta manera pudiera discipular a la grey que le había tocado. Nuestras manos, dice que hay que levantarlas santas. ¿Por qué son importantes? Porque en la Biblia nuestras manos representan la capacidad que tenemos para construir. Con las manos construimos, con las manos trabajamos, con las manos sanamos, levantamos, hacemos tantas cosas con las manos. La Biblia los toma como la capacidad de construir. Ahora, la Biblia dice que puedo construir lo bueno
o puedo construir lo malo. Porque también las manos las usamos para pecar, ¿sí o no? Obvio, pero la palabra de Dios nos dice que si buscamos vivir una vida en santidad, nuestras manos tienen que estar santas. También las manos representan la capacidad de derribar, de arrancar, de plantar. Y mirá, ya a Jeremías le hablaba esto el Señor y le dice: hoy te doy autoridad para que hagas frente a las naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar, arrancar de raíz, derribar, destruir y derrocar. Y a otros deberás edificar y plantar. Y yo veo en esto, veo que esto es lo que nosotros llegamos a un lugar y ahí hay un reino establecido. Cuando vos llegás a un barrio a abrir una célula, ahí hay un reino establecido. Ahí hay un príncipe de la oscuridad adueñado de ese lugar. Y vos llegás por envío del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y tenés que saber que el Señor te dio autoridad. Te dio autoridad para desarraigar, para arrancar de raíz el pecado, las debilidades, los patrones de conducta equivocados, para arrancar, para derribar todo lo que se ha construido en el error, relaciones donde se tolera pecado, donde viven juntos abusadores y abusados, y hay otros familiares que lo saben y no denuncian, y porque es el abuelo, porque es el tío. Eso es lo que ministramos, no estoy inventando nada. Y se ve como algo natural. La palabra dice otra cosa, dice que yo tengo autoridad para exponer las tinieblas, para arrancar, porque déjame decirte que Dios no tiene comunión con la oscuridad. Que no te engañes. Que si vos no haces que la luz de Cristo ingrese plenamente y después aguantátela, porque cuando la luz ingresa te va a mostrar no solamente lo que está mal en otros, te vas a ver claramente en vos lo que tiene que cambiar. Y ahí nosotros, bajo la guía del Espíritu Santo, porque dice, les doy autoridad. Entonces, cuando yo veo lo que está mal, tengo la autoridad para arrancarlo, para derribarlo, pero también dice que tengo autoridad para construir algo diferente. Entonces voy y construyo, voy y lleno de Cristo ese lugar, voy y aconsejo, voy y muestro con mi testimonio de transformación que es posible, que de donde me sacó Cristo era un lugar de oscuridad, ¿ves? Y hoy estoy acá, te estoy hablando a vos. Estoy tratando de que tomes esta oportunidad. Esto es lo que Cristo hace. Tenemos una comisión espiritual que viene de parte de Dios, pero esa comisión de desarraigar, de derribar, de plantar y de construir viene con un equipamiento. Decile a tu compañero, quédate tranquilo que Dios nos equipa. Dios nos equipa con su Espíritu Santo para que hagan la obra. Así como Jesús. Jesús tenía ese poder porque estaba equipado al 100% del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Pero también nos va a dar conocimiento de nuestra propia naturaleza. ¿Y cuál será nuestra naturaleza? Necesitamos asumirnos como un vaso de barro. ¿Cuántos se dieron cuenta que son vasos de barro? A ver. ¿Y cuáles son algunas de las características de un vaso de barro? Un vaso de barro no tiene gran valor.
De hecho, prácticamente no tiene ningún valor. Pero además tiene un problema: se rompe fácilmente, se agrieta fácilmente. Por eso el Señor nos compara con que somos un vaso de barro, con que Él es el alfarero quien nos construye. Pero mirá, acá viene la buena noticia. Él construye ese vaso de barro para echar el aceite de su presencia, el perfume de su presencia. Y lo que hay de valor en vos y en mí no somos nosotros mismos. Lo que hay de valor en vos o en mí es su presencia, es su espíritu, es lo que Él pone. Y dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Todos nosotros conocemos a Cristo, hay una luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro, esta luz que brilla, no sé, como vasos de barro que contienen oro líquido. Ahí cuando el oro se funde para sacarle las imperfecciones, eso es valioso, lo contenemos. Esto deja bien claro que nuestro gran poder viene de Dios y no de nosotros. Por eso no dejes que nadie te engañe, no dejes que tu propio ego te engañe, haciéndote creer que sos alguien. ¿Sabés qué? Ni vos ni yo somos nada. El único que es algo es Él. Y si en Él tenemos existencia, lo que hay de valor en nosotros es su presencia, no nuestros errores, no nuestras debilidades, sino su presencia. Cuidala, defendela, atesorala y entregásela a otros. Ahora, vamos a cerrar. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie.